Hola, soy Ángela Tapias, les hablo desde Colombia y en esta ocasión nos concentra el tema de la psicología del testimonio. Me encanta compartir este tema, les cuento que es uno de los que más me cautiva y me divierte. Es un tema supremamente importante para el ámbito de la justicia, porque podemos verlo desde múltiples perspectivas, es decir, la psicología del testimonio se aplica especialmente a las personas a las que vamos a entrevistar. Y obviamente aquí tenemos poblaciones especiales, por ejemplo, cómo entrevistar a los niños. Y frente a esto, la psicología jurídica ha desarrollado una cantidad de técnicas, protocolos, estrategias de evaluación muy valiosas. Pero también está el tema relacionado con víctimas especiales. Por ejemplo, cómo entrevistamos a un testigo que recién ha captado el impacto del delito. Es decir, acaba de ver el accidente y es la persona que tiene más información sobre los hechos, pero precisamente esta persona puede estar en crisis. O cómo entrevistamos a personas especiales, por ejemplo, los que son mayores de edad. Aquí en Psicología del Testimonio podríamos decir que se enfocan dos grandes vertientes. Una, las estrategias para las víctimas y otra, las estrategias para los agresores. ¿Por qué son tan distintas? Si tú lo piensas bien en el ámbito criminológico, jurídico, penitenciario, los agresores seguramente no van a querer colaborar porque además tienen derecho a no hacerlo. La ley dice que ellos pueden permitirse el derecho de no autoincriminación, o sea, pueden guardar silencio. Entonces, tú los vas a entrevistar y ellos están motivados por no hablar y pueden callarse. Parte de lo que tienes que hacer es entender la norma jurídica y entender hasta qué punto les puedes pedir que hagan ciertas cosas, sí o no. De forma que con los agresores va a ser muy importante que tú trates de persuadirlos para que cooperen. Esa es la regla principal. En cambio, si trabajas con víctimas, vas a tener otro escenario. Con víctimas, casi siempre ellas van a querer cooperar. O sea, no es la misma estrategia que con los agresores. Con víctimas, tú vas a querer es ayudarlos a recordar con precisión. Ese va a ser el punto. Y por eso puedes encontrar diferentes tipos de abordaje con las víctimas. Para el tema de agresores les recomiendo un capítulo que ustedes encuentran en plataforma que se llama Cómo conducir interrogatorios judiciales exitosos. Pero aquí nos vamos a centrar especialmente en víctimas y otro tipo de testigos. Es decir, esta parte estará principalmente enfocado para los profesionales que abordan esta población. Y entonces, para esto es fundamental pensar los procesos psicológicos que intervienen en el testimonio. Y obviamente, pues uno fundamental va a ser la percepción, es decir, si esta persona a través de los órganos de los sentidos captó la información, vio, escuchó, olfateó, percepción, pero además atención, porque es posible que la persona estuviera cercana para percibir el estímulo, por ejemplo en un choque automovilístico, pero la persona no estaba atenta, esperando, buscando el choque. Captó suficiente porque ya estaba atendiendo, por ejemplo, al celular, a su teléfono móvil, y por eso no se dio cuenta de las placas del automóvil que causó el accidente. Percepción, atención, por supuesto, memoria. ¿Qué capacidad de memoria, de almacenamiento, codificación y evocación de la información tiene esta persona? Si es alguien, por ejemplo, con circunstancias especiales, tal vez una persona con discapacidad cognitiva no sea tan competente como una persona que tiene una inteligencia normal. Sin embargo, esto no quiere decir que descartamos a los niños con discapacidad o a los adultos que tengan discapacidad, ya que es muy probable que busquemos formas adicionales para poder tomar su testimonio. Entonces, dentro de los procesos luego de la memoria está el lenguaje, cómo hablamos, la persona cómo expresa lo que encontró y qué tipo de protocolos o de guías nos pueden ayudar para ello. Quiero entonces decirles algunos elementos genéricos de lo que es la psicología del testimonio. Y un principio es que ideal
que tomemos esta entrevista muy cercana de los hechos. Es decir, si sucedió hoy, en lo posible captemos la información hoy y captémosla de una manera fidedigna, es decir, con un registro fílmico, auditivo, que nos permita identificar con precisión qué fue lo que la persona dijo y el que preguntó, cómo preguntó y en qué condiciones lo hizo. Entonces, ideal que sea el primer tiempo. Ustedes habrán escuchado de la famosa curva del olvido, es decir, que la memoria decae con el tiempo. Por eso es que es tan importante que las personas sean entrevistadas en los primeros momentos. Sin embargo, aquí hay que hacer una aclaración porque es fundamental captar la información rápido, pero en sanas condiciones, en condiciones éticamente adecuadas para la víctima o testigo. ¿A qué me refiero? Mira, si la víctima está temblorosa, llorando, inquieta, en crisis, pues tú no puedes llegar directo a entrevistar sobre, pero cuénteme cómo fue que la violaron. No, no, no. Tú tienes que hacer unas buenas prácticas de entrevista, lo cual implica primero estabilizar al testigo. Es decir, debes acercarte de una manera empática, contenerla, permitirla que haga expresión de sentimientos. Y cuando hayas logrado estabilizar, entonces sí, expresarle la importancia de la entrevista y cómo esto la puede ayudar precisamente a restablecer su bienestar, tanto psicológico como en derechos. Luego de que tú logras hacer esta contención, entonces vas a preguntar. Y una técnica genérica de las entrevistas es que empieces con preguntas abiertas. La práctica más inadecuada en los procesos judiciales es que los profesionales se van directo al cuestionario. ¿Qué delito padeció usted? ¿Quién era el agresor? ¿A qué hora sucedió esto? Cuando te hacen entrevista tipo encuesta, esto es inadecuado. Lo que debería hacer es que la entrevista tenga una forma de embudo. Y al comienzo haya preguntas abiertas del tipo qué, cómo, cuándo. Entonces, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo fue que fuiste víctima? Y de esta manera tú vas a lograr que la víctima o el testigo tengan una narración amplia, detallada y en lo posible, si eres un buen profesional, no le interrumpas. A veces los servidores públicos tienen la prisa y una fila de usuarios, pero esto va en detrimento de una muy buena información. Por eso es fundamental que te tomes el tiempo, que permitas al testigo expresar abiertamente todo lo que sucedió y luego sí tú vayas al cuestionario. Entonces tu cuestionario irá en la forma final, es decir, primero pregunta abierta donde te da mucha información y después tú necesitas ir precisando. Entonces ahora sí le preguntas a qué horas fue eso, hubo otros testigos, quedaron armas en el sitio. En este momento tú puedes hacer el filtro del cuestionamiento final. Hay una lección muy importante que tú debes saber y es, en psicología de testimonio es clave lo que no hay que hacer. Es decir, voy a empezar a señalarte algo que se llaman Garrido, Masip y Herrero como las 9 prácticas incorrectas. Es decir, justamente qué es lo que no hay que hacer. Yo como docente considero que esta es una lección fundamental y es enseñarle a las personas lo que deben evitar. Entonces, primero, sesgo del entrevistador. Si tú trabajas para la fiscalía, tal vez siempre vas a querer acusar, pero a ti te corresponde también entrevistar sobre lo que no hay que acusar. Es decir, es probable que aquí no haya delito y que esto no deba progresar. Entonces, quítate tu sesgo de defensa o de acusación o de proteger a ciertas poblaciones porque debes ser muy objetivo. Segundo, repetir preguntas. Cuando tú repites preguntas a un usuario, le estás dando a entender que te dio la respuesta incorrecta. Y esto hace que la persona se altere y cambie de narración. También es equivocado introducir información engañosa. ¿A qué hace referencia esto? No es menos cierto que usted provocó la situación. Ahí estás usando un lenguaje confuso y además estás responsabilizando o culpando a la persona o incluso señalando datos de lo que no pasó allí. ¿Sabía usted que la persona falleció? Puede no ser cierto y puede que le estés dando información que ella no tenía. Entonces ten cuidado con introducir información engañosa. Tu tono emocional, es decir, ¿cómo premias y castigas al usuario? Supongamos que
el entrevistado te cuenta lo que padeció, por ejemplo, un delito violento, y tú tienes gestos de asombro, de miedo, y tienes expresiones inadecuadas como terrible eso que le pasó. Allí tú estás castigando las narrativas del testigo o víctima. Entonces ten cuidado cuando refuerzas o castigas en la narración, en la declaración a ese testigo. Los reforzadores siempre deben ser de tipo verbal, por ejemplo, asentir con la cabeza, sonreír, voltear, indicar con tu cuerpo que te estás aproximando, que estás acercándote. Usar de vez en cuando expresiones como entiendo, ajá, ah. Todo esto va a ayudar a que la persona se sienta retroalimentada y acompañada por ti como funcionario. Otra cosa que debes cuidar es no hacer influencia social, es decir, no tratar de impresionar a la persona para que te diga cosas. Por ejemplo, el policía que le dice, señora, usted es la única testigo, la testigo clave para que tengamos a ese bandido. Usted es la que lo tiene que reconocer. Si te dice todo esto, el policía influyó en ti de una manera tal que cuando tú vayas a ver en la fila de reconocimiento, vas a identificar a cualquiera de ellos porque tienes un mandato social superior, persuasión, y esto no se debe realizar. La instrucción adecuada sería, señora, colabórenos, es posible que en esa fila de reconocimiento esté o no quien cometió el delito. Ahí ya tienes una mayor objetividad para actuar. Ten cuidado con las entrevistas con autoridad y estatus, es decir, no te impongas. Momentico, aquí venimos es a esto, apure, apure, tiene que calmarse, vaya y cuando esté lista regresa. Cuando tú eres agresivo y te impones como profesional, esto le hace mucho daño al usuario, no lo utilices. Tampoco es adecuado que induzcas a estereotipos. Claro, es que son así todos los extranjeros, es que las personas de color siempre cometen ese tipo de cosas. Cuando tú das información sobre estereotipos, le haces daño al usuario. En los casos de niños es inadecuado utilizar muñecos anatómicos. Esa es otra práctica completamente inadecuada. Los muñecos anatómicos son aquellos que tienen sexualmente evidentes sus genitales, sus orificios, y estos se crearon con fines pedagógicos, con fines educativos y de prevención, pero para el ámbito jurídico y forense no son recomendables. Y la última práctica inadecuada hace alusión a la invitación a la imaginación. Diré al usuario que suponga lo que estaría allí. Cuando tú le das la posibilidad de que fantasee, imagine, cree, estás pidiéndole que no recurra a su memoria, sino que invente, que cree, y él, sin darse cuenta, lo hará. Entonces, hasta aquí hemos hablado de prácticas correctas y prácticas incorrectas. La correcta es la del embudo, la incorrecta, estos 9 ítems que nos presentan los autores. Pero adicionalmente quiero hablarte de algo que vas a profundizar, ya que no está propiamente en el artículo que guía este módulo, que es en torno a los fenómenos de memoria que no son mentira. Tú te preguntas, ¿qué es esto? Sí, algunos elementos que suceden en la memoria de los usuarios que la hacen imprecisa, pero que no son mentiras. Dentro de ellos, ¿qué tenemos? Por ejemplo, amnesia de la infancia. Tú y yo sabemos qué es eso. No recordamos cosas que nos hayan sucedido cuando éramos niños. Hay una amnesia infantil que es profunda, que es la que se da de los 0 a los 3 años. Es imposible que tú recuerdes cómo te cambiaban los pañales o qué biberón te daban. Eso es imposible. Biofisiológicamente, tu cerebro no está listo para eso. Entonces debe haber una amnesia de la fuente. Pero esa amnesia es relativa o leve cuando pasas de los 3 a los 5 años. Es posible que recuerdes tipo flash algunas imágenes de esa etapa. Entonces aquí vamos a entender cómo esto impacta en situaciones jurídicas. Por ejemplo, tú estás entrevistando para un caso de custodia a un niño y ese niño te dice, no, yo no quiero ver a mi mamá, porque es que yo me acuerdo que cuando yo era bebé, ella no me daba pecho y ella no me cambiaba los pañales y ella no me quería.
Y si el niño te dice esto, tú ya sabes que el niño está bajo la influencia de un tercero, porque él no puede recordar esto. A veces los niños son tan ingenuos que incluso nos dan las claves para que nosotros podamos ayudarlos. Estoy recordando un caso de un niño que le dije al comienzo de la entrevista, ¿y tú sabes por qué estás acá? Y él me dice, sí, porque yo quiero venir a decir que quiero vivir con mi mamá, que ella sí me da verduras. Evidentemente, este no es un discurso espontáneo de un niño. Él estaba adoctrinado, entrenado para venir a decir esto. Y depende de ti que estés muy bien preparado como profesional y que puedas señalar que aquí hay una interferencia de un tercero que quiere hablar a través de la voz del niño y que hay que controlar. ¿Bien? Entonces tenemos la amnesia infantil, pero también hay otro fenómeno que se llama amnesia de la fuente. ¿Qué significa esto? Que tú no recuerdas cosas, que tú aprendiste algo y no recuerdas cómo o dónde lo aprendiste. Entonces, suponte que te preguntamos a ti, ¿cómo aprendiste a sumar? Y muy probablemente no te acuerdas en qué salón estabas, o cómo se llamaba tu profesor, qué día de clase era, pero tú vas a tratar de recordar y vas a usar información lógica. Cuando haces esto, estás incurriendo en otro fenómeno de la memoria que se llama confabulación. Ya lo vamos a explicar con las definiciones, pero en esta primera ayuda ustedes van a tener una lista de los diferentes fenómenos de la memoria que no son mentira. Entonces tenemos la ceguera atencional, la amnesia de la fuente, la amnesia de la infancia, la confabulación, la información inducida por suceso y las falsas memorias. Bien, entonces la amnesia de la fuente, tú no recuerdas cómo aprendiste. Y entonces hablemos ahora de la confabulación. ¿Qué es? En esta imagen ustedes van a encontrar la definición de confabulación. Noten cómo no es lo que pensamos habitualmente. Uno piensa que confabulación es que dos personas se ponen de acuerdo para delinquir, para inventar una situación que no es cierta. No, en psicología del testimonio, confabulación significa un fenómeno por el cual el testigo entrevistado crea información respecto al tema que se le ha preguntado para responder a las expectativas que percibe por parte del entrevistador o complementando información con información lógica. ¿Cómo se conoció este fenómeno de confabulación? Con pacientes clínicos que tenían serios problemas de memoria. Por ejemplo, este paciente estaba hospitalizado el día de ayer y él no lo recuerda y él cree que hoy es su primer día de hospitalización y se le pregunta qué hizo el día de ayer y él dice que fue a trabajar, que estuvo en casa y te cuenta la rutina que habitualmente tenía y luego tú reconoces que él lleva hospitalizado 2 años y te dice que al día de ayer estaba trabajando. Entonces, la confabulación es una de las problemáticas de memoria que además no son mentiras. Es decir, quien te dice esto no sabe que está distorsionando la información. Por eso es muy importante que tú sí tengas la teoría para entender cuándo puede haber o no una confabulación. Hay otra definición de un elemento que nos interesa enseñarles que se llama la información inducida post suceso. ¿A qué hace referencia este fenómeno de la memoria? El testigo integra en su relato hechos que realmente no presenció y que supo a través de terceros. Aquí encuentras la definición para que puedas observarla de una manera más detallada. ¿A qué se refiere esto? Es posible que las víctimas y testigos se queden hablando entre sí. Y usted vio quién era el delincuente y usted notó que ese criminal tenía una cicatriz y tenía un puñal y tenía un arma larga, un arma corta, etc. Entonces ellos conversan mientras que llega la policía y ahí empiezan a cruzarse informaciones. Y como ya explicamos el otro fenómeno de amnesia de la fuente, después ellos van a contar no solo lo que vieron, sino lo que el otro les dijo, porque ya se les olvidó de dónde fue que sacaron esa información. ¿Fue lo que yo vi o fue lo que el otro me dijo? Entonces, la información inducida por suceso puede ser de una forma ingenuamente creada.
ellos conversan entre sí, pero no tienen la intención de ser cómplices de una narrativa falsa, de una falsa denuncia. Pero también se puede dar a través de los profesionales. ¿Cómo se da a través de los profesionales? Porque es posible que el policía, el fiscal, el defensor que pregunta a la víctima le dé datos. ¿Vio usted al sujeto extranjero que participó del crimen? Entonces le dijo que había un hombre que era extranjero y que era cómplice. Le dio 3 datos en una pregunta. La víctima tal vez en este momento responda, no, no lo vi, pero en la siguiente entrevista va a decir, y había un hombre extranjero que participó porque era cómplice de la banda. Entonces ha integrado esa información sin ser muy consciente de lo que sucedió, de cuál fuente le indujo, le contaminó su testimonio. Por eso se habla de información post-suceso. Y otro de los fenómenos de memoria que no son mentira se llama falsas memorias. Este es súper interesante. Ustedes aquí pueden ver la definición de una falsa memoria que implica recordar algo que no pasó. Y tú dirás, ¿eso es posible? No, eso es mentira. No, no es mentira. ¿Cuál es la diferencia entre estos errores de memoria que no son mentira y los que sí son mentira? Las mentiras son deliberadas, son a propósito. Cuando alguien conscientemente distorsiona la información, en ese momento tenemos una mentira, un engaño. Pero aquí, en una falsa memoria, no tenemos eso. Te voy a dar ejemplos de falsa memoria. Hay un ejemplo clásico, es un ejemplo de texto. Piaget, ¿tú recuerdas? Este clásico psicólogo, además pionero de nuestra disciplina. Piaget dice que recuerda que cuando era un bebé, ya ustedes comienzan a evocar información en torno a amnesia infantil y dicen que no se podría acordar de un incidente que le sucedió cuando era bebé, ¿no? Ok, sigamos. Piaget dice que cuando era bebé, alguien lo iba a secuestrar y su nana lo defendió. Entonces estaban en un parque, lo iban a secuestrar, su nana peleó con uñas y dientes por protegerlo, por salvarlo. Retornan a casa, ella está un poco ajada en sus trajes y en su presencia, conmocionada, y explica a la familia que salvó al bebé. Entonces la familia, muy agradecida, la abrazan, la besan, no saben qué más gestos tener con ella, le obsequian una joya. Y la nana, con el paso del tiempo, se va de casa, pierden contacto, pero un periodo después, de más largo plazo, hace que retorne un correo. Y en este sobre se regresa la joya de la nana, con una nota diciendo, les regreso esto porque me siento muy mal, eso que yo les dije era mentira, eso nunca pasó y yo, para liberarme de la culpa, necesito devolverles la joya. El asunto es que esto sucedió cuando ya Piaget era adulto y estaba convencido de la historia. ¿A qué se refiere esto? Estaba alojado en su memoria algo que no pasó. ¿Por qué? Con el solo recrear la historia, podemos hacer que alguien lo fije en su mente y lo considera real. Para Piaget era absolutamente cierto que lo habían intentado secuestrar, se lo creía, se los juro. Y si ponemos a una persona con una falsa memoria bajo las técnicas de credibilidad de testimonio, va a parecer que son confiables. O sea, una persona con falsa memoria que tú la colocas en un polígrafo, aparece que es sincera. ¿Cómo te parece? Sería un falso negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos fenómenos existen. Bien, para que puedas evidenciar algo de esto que te estoy contando, quiero proponerte que hagamos un sencillo experimento. Por cierto, en psicología del testimonio es una de las áreas que más se presta para hacer investigaciones experimentales y cuasi experimentales. De hecho, vas a encontrar aquí en la plataforma vinculado material de algunos autores, la principal de ellas es Elizabeth Loftus, que ha hecho que ha diseñado cientos de experimentos sobre psicología del testimonio. Entonces, por ejemplo, le ha generado falsas memorias a adultos, militares,
sometidos a un interrogatorio y ellos terminan diciendo el error de falsa memoria. Es muy gracioso e incluso sorprendente observar lo que sucede. Pero bueno, les estaba diciendo que vamos a hacer el experimento aquí. Entonces, en pantalla van a encontrar una diapositiva con unas palabras. Quiero probar su memoria, quiero saber qué tan capaces son ustedes de recordar. Entonces vamos a observar esta imagen por 15 segundos. Muy bien, ahora sin ver la imagen, traten de contar las palabras que memorizaron. 4, 8. Tu respuesta será correcta. El promedio es 6. Más o menos una persona con atención y memoria normal recuerda 6. Ahora, por favor, indícame desde donde estás sentado si tuviste, por ejemplo, la palabra avión. Imagínate que estás frente a mí. Ahora, levanta la mano si viste la palabra oxígeno. Ahora levanta la mano si viste la palabra aire. Y volvamos a la imagen. Observa que en la imagen no está la palabra aire. Te preguntarás si cambiamos la diapositiva. No, es la misma. Incurriste en un error. Y entonces, ¿por qué me dijiste que estaba ahí la palabra aire? ¿Me estás mintiendo? Tú y yo sabemos que no tienes motivos para mentirme. ¿Qué fue lo que pasó en tu cerebro para que dijeras que estaba ahí la palabra aire? Un fenómeno de asociación, ¿verdad? ¿Es posible que sea una confabulación? ¿O será información inducida por suceso? Yo te lo pregunté, yo te dije que esa palabra estaba ahí. Bueno, estás notando cómo es absolutamente probable que tú encuentres aquí una explicación científica a un error de la memoria. Entonces, hagamos un cierre a modo de conclusión. ¿Qué significa esto? Mira, la memoria humana es absolutamente falible e imprecisa. No funciona como una cámara de audio y de video. La memoria humana se puede editar como Wikipedia. Tú puedes corregir y cambiar cosas. Por esta razón, lo adecuado es, primero, que evitemos los errores cuando tomamos el testimonio de alguien, pero también es muy importante que hagamos unas excelentes entrevistas y que utilicemos las mejores técnicas para seguir analizando la información que hemos captado. Y entonces así podremos apoyar mucho mejor a la administración de la justicia desde la aplicación de los conocimientos de la psicología del testimonio. Muchas gracias.